invitación a los organizadores del Congreso, a los miembros de la mesa principal y a todo el público por estar acá a estas horas debatiendo estos temas que ciertamente para todos los que tomamos el podio resultan interesantísimos, pero que suelen tener su grado de aridez, especialmente para quien no siente la misma pasión por los procesos constitucionales, que es lo que esta mesa se ha estado dedicando a examinar. Los procesos que se refieren a temas electorales, parlamentarios, pero que también se refieren a los aspectos de protección y garantía de los derechos fundamentales a través de las normas que se implantan en las constituciones y que luego son desarrolladas por los cuerpos legislativos. Celebro, y sin duda con mucho entusiasmo, que los organizadores hayan aprovechado la oportunidad de vincular este Congreso al bicentenario de don Justo Arosemena, cuya sombra nos cobija a quienes en el siglo XXI seguimos impulsando la carreta de las libertades, o que quienes ponemos nuestros pequeños granos de arena en el intento que él hacía ya en el siglo XIX por garantizar los derechos de los panameños y las panameñas. Esa feliz coincidencia permite hacer un paralelo entre la obra del más ilustre de los panameños, quien además fue un connotado constitucionalista y redactor de constituciones y códigos, y los esfuerzos que hacemos contemporáneamente en el mismo camino. El doctor Arosemena tenía muy claro desde su primera obra publicada, los famosos apuntamientos sobre las ciencias morales y políticas, que el estudio de las sociedades correspondía hacerlo poniendo atención a los hechos y no a las preconcepciones que pudiéramos tener sobre ellos. Expresaba así una adhesión temprana a valorar las normas pensadas para regular conductas de personas y pueblos concretos, pues suponía con ello que tenían más probabilidades de ser cumplidas y de hacerse cumplir. Hay sin duda aquí un reflejo indirecto de obras como la de Montesquieu, que además de haber innovado en la elaboración expresa de la teoría de la separación de los poderes, o en el hecho de anticipar una aplicación férrea de la ley por los jueces, sino que también había avanzado una comprensión de la diversidad del fenómeno político, contemplando, por tanto, la realidad que ya en su mundo, en su época, era patente, y era que había una enorme diversidad sobre las comunidades a las que supuestamente la política y el derecho servían. Y en caso concreto, la derivada para don Justo Arosemena es insistir en el punto de que las normas que él preparaba o proponía a nivel constitucional o legal eran normas que debían estar pensadas en primerísimo lugar para y por los destinatarios, en este caso para los habitantes de Colombia o del Istmo de Panamá, según fuera el caso. Más inmediata era la influencia de Jeremías Bentham, ese autor que el doctor Jorge Fábrega descubrió también para los panameños en su faceta de procesalista, pero que en el caso de Justo Arosemena es tomado por quizá la beta principal del autor británico, su faceta como filósofo del derecho y su contribución a la historia del pensamiento jurídico desde perspectivas utilitaristas. En ese sentido, el padre del utilitarismo permitió al doctor Justo Arosemena contemplar la necesidad de racionalizar el proceso de creación de las normas y tener centrado siempre el objetivo de las normas y sus resultados para poder valorarlas apropiadamente. Se trataba de distinguirlas a partir de elementos objetivos y no metafísicos. Se trataba también de valorarlas a partir de los resultados que provocaban y, por tanto, de su utilidad, dirían ellos. Y en ese punto, las propuestas concretas del doctor Justo Arosemena en materia de creación de constituciones, de creación de legislación, están bien orientadas. Les acompaña además una convicción política muy clara. Don Justo Arosemena era un liberal radical y por tanto tenía la libertad de los individuos en el centro de su reflexión. Una ley o una constitución podía ser buena en la medida no solo de que correspondía al ideal utilitario,
de garantizar el mayor bien para el mayor número posible de individuos, sino porque identificando ese bien con la mayor libertad, solo un régimen que nosotros llamaríamos hoy democrático o constitucional podía proporcionar ese bienestar general e intenso para todos los participantes de la comunidad política. Por eso es que en su ejercicio como elaborador de constituciones, como diseñador de instituciones, como elaborador de códigos, vamos a encontrar siempre presente ese norte que don Justo Arosemena se daba a sí mismo. Una constitución será buena si garantiza al mayor número y con la mayor intensidad posible la libertad que es natural a los seres humanos. En este punto, la búsqueda de formas jurídicas que sirvieron en el contexto colombiano y latinoamericano a la construcción de sociedades en que se respete la libertad es precisamente lo que uno ve reflejado a todo lo largo de la vida de don Justo Arosemena. Y vale la pena subrayar, no solo en clave provinciana, en su pequeño terruño panameño, no solamente en clave del Estado colombiano en el que él vivió la mayor parte de su vida, sino en clave de su proyección como latinoamericano. Ya alguien que me antecedió en el uso de la palabra mencionó el hecho de que en los estudios constitucionales don Justo Arosemena plantea el problema de cómo lograr que una sociedad tan diversa como la latinoamericana, dentro de la comunidad de idioma y de creencias generales, pudiera sobrevivir en una acción política concertada para defenderse de los enemigos externos. ¿Cómo podía hacerlo? Pues precisamente a partir de la comunidad de visión en torno a que la libertad debería ser el centro de las instituciones políticas y jurídicas. Y es así como, tratándose de constituciones, Arosemena puso eso en el norte de su trabajo constituyente. Está en el norte de su elaboración de la Constitución de 1841 que sirvió al Estado del Istmo. Está en el norte de su reforma constitucional del año 55 que permitió la creación del Estado Federal de Panamá. Y está en el norte de su trabajo como constituyente en 1863 cuando contribuyó como presidente de la Asamblea Constituyente que elaboró la famosa Constitución de Río Negro en Colombia. Pero como codificador también está ahí presente esa impronta. Cuando en 1853 presenta un conjunto de códigos al Estado colombiano, un código de minas, de organización judicial, un código civil, un código penal, un código de comercio. Este último, el último de aquellos que fue aprobado finalmente por la nación colombiana, de aquellos que fueran de hechura suya, realmente vemos ahí a un Justo Arosemena comprometido con las ideas de la libertad y con el reconocimiento de que la herramienta jurídica, en este caso las constituciones en uno, en el otro los códigos, son útiles en la medida que sirven a ese bien común entendido como la libertad de los más. Para nosotros eso reviste importancia, sin duda, porque si nos planteamos contemporáneamente la tarea de redactar constituciones o de elaborar códigos, y es justamente en lo que estamos imbuidos como sociedad, tenemos que tener clara cuál es la idea que nos motiva. Creo que el paralelo con Justo Arosemena es útil porque este bicentenario nos permite aclarar precisamente que las tareas que Justo Arosemena inició hace 200 años están inconclusas, que gran parte de la libertad por la que Justo Arosemena luchó en el siglo XIX está todavía dispuesta frente a nosotros para ser conquistada por las generaciones de hoy y las generaciones de nuestro futuro inmediato. Y no el único sin duda, pero uno de los instrumentos que debemos utilizar para garantizar esos espacios de libertad son la reforma constitucional y la reforma a los códigos de la República. Fíjense ustedes que el doctor Arosemena en ese punto tenía muy claro también el carácter progresivo de sus propuestas. No se enmarcaba tampoco su trabajo en el vacío, él formaba parte de un grupo de colombianos que adhería al liberalismo radical y en ese sentido también participaba de ideas como las de Spencer sobre que las sociedades humanas pasaban de una etapa a otra aparentemente en un intento de progresar desde etapas menos desarrolladas a más desarrolladas. No es aquí el lugar apropiado para hacer crítica de las teorías evolucionistas en materia de las sociedades o de si efectivamente lo que le criticaban los autores como Justo Arosemena a las tesis racionalistas del contrato social, que nunca habían ocurrido, que eran ahistóricas,
también podría ser útil para criticar las teorías evolucionistas de las sociedades. Pero si nos atenemos a lo que Jutro Semena planteaba al respecto, él colocaba el Estado constitucional como el punto al que debíamos nosotros evolucionar y veía también cómo no eran los principios que se declaraban los que hacían diferentes a países que él reconocía como más desarrollados en el ámbito de las libertades, como Estados Unidos o Inglaterra o Francia quizá, sino que era el grado en que esas leyes y esas normas constitucionales eran efectivamente cumplidas. Y nos planteaba una especie de panorama en el que uno podía evolucionar de las normas mejores, de las normas peores a las normas mejores, siempre que las mejores garantizaran más el Estado constitucional, la separación de los poderes, la garantía de las libertades públicas. Pero en la que también un elemento que debía ser tomado en cuenta era en qué medida esas declaraciones en las normas y en las constituciones y en los códigos se correspondían a la realidad, en qué medida esas normas se estaban aplicando. Y en ese punto él entendía que América Latina se encontraba en una especie de impas entre no tener normas que declararan la libertad y aquellas que las garantizaban plenamente, pero de una manera más radical, desde aquellas sociedades en las que el derecho no se cumplía y aquellas en que se cumplía a rajatabla. Describía, por tanto, una sociedad con la que nosotros incluso hoy podemos sentirnos relativamente familiarizados, en el sentido de que sabemos que las normas exigen mucho más que ser declaradas para que sean transformadoras de la realidad. Y esa percepción sobre la ubicación en el espacio, en el tiempo, en la evolución de las sociedades humanas que hacía Jutro Semena, servía no para rendirse ante el esfuerzo que quedaba por realizar, sino para agarrar nuevas fuerzas, porque aun cuando no estamos todavía en la etapa a la que se aspiraba, tampoco estábamos en la nada. Había un esfuerzo que había dado lugar a las independencias, se había construido una sociedad libre ya de monarquías absolutas, libre ya de gobiernos hereditarios, que se estaba generando sus propias constituciones, más o menos democráticas, con una proyección de separar los poderes para garantizar las libertades, pero todavía había mucho camino por recorrer para que en lo cotidiano esas libertades públicas quedaran debidamente asentadas. Nosotros nos encontramos precisamente en el punto donde seguimos construyendo ese Estado constitucional y democrático de derecho, aunque ese lenguaje, el que acabo de usar, sea más contemporáneo precisamente que el que utilizaba Jutro Semena en su momento. Sabemos que hay tareas por cumplir y en los últimos años nosotros hemos visto cómo el desarrollo institucional pendiente, las tareas de cambio institucional que todavía tenían que hacerse, se han estado haciendo y aun cuando quede mucho por hacer, hay que recordar esos puntos porque no estamos trabajando en el vacío. Esa regulación de la descentralización es importante. Es importante recobrar a nuestros municipios como un escenario de la esfera pública, del debate público y de la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos. Mientras más cerca la solución a los problemas, mejor para la comunidad que se beneficia de esas intervenciones públicas. Por eso hay que empoderar todavía más a los municipios, pero la ley de descentralización ha sido clave para cambiar el escenario que teníamos previamente. La nueva regulación de la carrera administrativa, que empieza a revertir el impasse que se había causado por las intervenciones legislativas previas, tratando de rescatar todo aquello que desde su origen esa ley pretendió y que había quedado en el camino. La reforma electoral, de la cual ya se ha hablado aquí. La adopción de la ley de carrera judicial, que aun y cuando tenga problemas en su ejecución, nos dice que hay problemas porque se está avanzando. La ley de la justicia comunitaria de paz. Es decir, podríamos mencionar quizá algunas otras, pero lo cierto es que ese cambio trascendente a nivel legislativo se está realizando. Se está realizando además, y esto es evidente, creo, un esfuerzo muy grande al desarrollar los códigos que tienen que ver con la protección de los derechos de los ciudadanos. Esos dos códigos, hay que recordarlo, van a ser producto en una primera etapa de unas comisiones codificadoras creadas el año pasado y que han estado trabajando todo un largo año para producirnos dos textos, el Código Procesal Constitucional y el Código Procesal Contencioso Administrativo. ¿Qué más
claro puede decirse que unos códigos dedicados a desarrollar las instituciones de garantías, el habeas corpus, el amparo, el habeas data, el Código Procesal Constitucional, es a eso a lo que se refiere, o un código como el del Procesal Contencioso Administrativo, que busca renovar las formas en que los actos de la Administración son impugnados por ilegales. No se relacionan con los derechos fundamentales, se relacionan estrechamente con los espacios de libertad que tienen los ciudadanos y la capacidad que podrían llegar a tener, y que no tienen hoy, para defenderse apropiadamente ante los tribunales. No se trata de que hoy no haya tutela judicial, se trata de que esa tutela judicial puede ser mejor y puede estar al día con los países de nuestro entorno que también suscriben un Estado constitucional de derecho, pero que tienen herramientas de protección a los derechos de sus ciudadanos mucho más eficaces. Debemos nada más recordar lo antiguas que son las normas que regulan esta materia actualmente y lo mucho que han evolucionado los países de nuestro entorno para percatarnos de lo atrasados que nos encontramos. En el caso del Código Procesal Constitucional, vale la pena decirlo, una comisión presidida por el ex magistrado Edgardo Molino Mola, se ha trabajado durante todo el año en sesiones muchas veces intensas. Yo tengo acá la cifra, 49 reuniones en lo que va del año, de las cuales 2 fueron intensivas de 3 días seguidos cada una, y se produjo un texto que va a ser presentado, ya no hay que decir un día abstracto ahí, indeterminado, sino concretamente la próxima semana. El día 23 de agosto a las 11 de la mañana, la Comisión del Pacto Estado por la Justicia va a recibir el producto del trabajo de esa comisión. Ahora, si nosotros estamos aquí predicando sobre la idea de la defensa de los derechos de las personas y la necesidad inclusive de participación, hay que recordar qué es la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia. La Comisión del Pacto de Estado por la Justicia es un ente de concertación social en el ámbito del derecho, en el que están representados los 2 procuradores, el Defensor del Pueblo, la Corte Suprema de Justicia, el Colegio Nacional de Abogados, la Alianza Ciudadana Pro Justicia, el Consejo Ecuménico, la Defensoría del Pueblo. En ese foro, estos comisionados van a presentar su proyecto y tal como dispone el decreto ejecutivo que creó esa iniciativa, esa comisión, van a poder debatir el producto de estos expertos para luego presentarle al órgano ejecutivo no solamente el trabajo inicial de un año de estos 15 expertos, sino también las recomendaciones puntuales que los integrantes de la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia crean oportuno hacer. Creo que es necesario reiterar en este punto que si nosotros tenemos la expectativa de que las normas cambien y que las normas cambien para mejor, tenemos que ser también participativos e inclusivos en la elaboración y discusión de estas leyes. El foro apropiado, sin duda, así se ha creído, es la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia, presidida precisamente por el Procurador de la Administración, pero donde están estos sectores que he mencionado ya. Creemos que esa nueva regulación que pondrá al día ese habeas corpus, todos ustedes lo saben, en el año 2004 se reformó la regulación constitucional de habeas corpus y, sin embargo, el Código Judicial en su libro 4 no refleja los cambios que ha habido en habeas corpus. Ustedes saben también que gran cantidad de normas sobre amparo deben su fundamento a decisiones jurisdiccionales y no a las normas positivas que el Código dispone para la ejecución y aplicación de los amparos. Bueno, todas esas renovaciones que parecen imprescindibles para que funcionen bien las instituciones de garantías y muchas otras innovaciones sobre las cuales no elaboraré en esta ocasión, van a estar presentadas, incluidas en ese código que se presentará, repito, el día 23 a las 11 de la mañana, conjuntamente con el otro código, el Código Procesal Contencioso Administrativo. Creemos realmente que el proceso de cambios institucionales continúa, que creemos que lo que se ha avanzado está bien, pero no podemos detenernos. Las tareas para construir un auténtico Estado de Derecho en Panamá necesitan de nuestra participación y, repito, en este sentido, la de todos ustedes en la elaboración de esas nuevas regulaciones. Muchísimas gracias.